En las iglesias evangélicas hoy en día hay tantas personas que confiesan a Cristo como Salvador y Señor. Hay tantas personas en las iglesias evangélicas hoy en día que se llaman hermanos cristianos y que dicen y que creen que han nacido de nuevo. Pero hay una pregunta. ¿Por qué hay tanta carnalidad en la iglesia cristiana evangélica? ¿Por qué en las iglesias hay personas que se llaman hermanos, se llaman cristianos, dicen que han nacido de nuevo, pero están viviendo en la carnalidad, conforme a su carne, conforme a los deseos de su carne? Y tú lo sabes, a los 15 años, los hijos que han crecido en las iglesias se apartan de la fe, salen con sus amigos y viven en el mundo conforme a su carne por 5, 10 o 15 años. A los 23, 25, 30 años vuelven a la iglesia, los padres dicen gloria a Dios, han vuelto a Cristo, pero en la realidad, según la palabra de Dios, es muy probable que nunca hayan conocido a Jesucristo. ¿Por qué hay tanto pecado en la iglesia cristiana hoy en día? Podemos ver en nuestras iglesias evangélicas que hay personas que vienen por unos meses, hay personas que vienen por 6 meses, 1 año, 2 años, 5 años, 10 años. Están en la iglesia, a veces salen, se apartan de la iglesia, pero siempre decimos pero es hermano, es hermana, porque ha recibido a Cristo. Si aquella persona hubiera recibido a Cristo bíblicamente, la persona habría seguido con Jesucristo por toda su vida, a lo largo, no solamente por un tiempo muy corto. Cuando Dios salva a la persona, Dios salva a la persona entera. Dios salva al hombre entero, completamente. No solamente somos salvos de las consecuencias del pecado. Dios nos salva del poder del pecado. Y aunque pequemos en esta vida, aunque pequemos, tenemos dolor y pena, y Dios nos disciplina cuando pecamos. Porque hay personas en las iglesias hoy en día, especialmente los jóvenes, pero hasta los adultos, que siempre están diciendo que tengo un solo pecado, hay un solo pecado en mi vida y no puedo dejarlo. Los jóvenes dicen que no pueden dejar de ver la pornografía, que no pueden dejar de hacer esto. Los hombres dicen que no pueden dejar de tomar alcohol y licor y viven como borrachos. Las mujeres dicen que no pueden dejar el pecado, siempre están chismeando. ¿Por qué? ¿Por qué personas siempre dicen que tienen un solo pecado que no pueden dejar? ¿Qué dice la Biblia sobre esto? ¿Es bíblico o no? ¿Por qué hay personas que luchan toda su vida con los mismos pecados? Y de todo eso se llaman hermanos, hermanas, cristiano, cristiana. ¿Por qué? Si yo te hago la pregunta, ¿cómo sabes que eres cristiano? ¿Cómo sabes que eres hermano? Es muy posible que me vayas a responder diciendo, porque hubo una vez en mi vida que yo acepté a Cristo como Salvador y Señor. Yo oré para recibir a Cristo. Es lo que muchos dicen hoy en día en las iglesias. Pero ¿sabes qué? Que una oración no salva a nadie. Que esa oración que se llama la oración del pecador no se ve en la historia hasta así 60 años atrás. Es algo nuevo, algo que no se ve en la Biblia. En las iglesias hoy en día, cuando un hombre, el predicador, presenta el Evangelio, él dice que los que quieren ir al cielo, levanta la mano, repite la oración, si lo has hecho, tú eres salvo. Si no lo has hecho, irás al infierno. Amigo, eso no es el Evangelio de Jesucristo. No tiene nada que ver con el Evangelio de Jesucristo como se ve en las Escrituras.
Es una enseñanza falsa nueva. Escuchamos en tantas iglesias sobre el nuevo nacimiento. Yo he nacido de nuevo, es lo que dicen muchos. Pero ¿qué es el nuevo nacimiento? ¿Qué es la conversión? ¿Por qué es necesaria? ¿Por qué tenemos que nacer de nuevo? ¿Y qué significa cuando lo pasa? ¿Y cómo sabemos que hemos nacido de nuevo? Esta es la pregunta que tenemos que entender. El hombre necesita ser nacido de nuevo. Él necesita ser regenerado. Él necesita un nuevo corazón. La Biblia dice que nosotros por naturaleza somos muertos en nuestros delitos y pecados. La Biblia dice que todo lo bueno que hacemos es un trapo de inmundicia, un trapo de suciedad delante de Dios. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Es lo que somos por naturaleza, somos inútiles. Y algunos de ustedes están pensando ahora que soy salvo porque yo he hecho esto, yo he tomado mi decisión para seguir a Jesucristo. Tú no has hecho nada. Una decisión no te salva. Una decisión no te puede salvar. La regeneración, el nuevo nacimiento, es una obra sobrenatural de Dios. Hay tantos pastores que en sus iglesias, cuando dan una invitación para pasar adelante, dicen que hay 3 grupos en la iglesia. Hay un grupo de creyentes espirituales, hay otro grupo de creyentes carnales que deben rededicar su vida al Señor, y hay otro grupo de incrédulos. Pero la Biblia menciona un solo grupo de creyentes. Hay un solo grupo de creyentes y todos son espirituales. No se encuentra el creyente carnal en la Escritura, a menos que tuerzas las Escrituras. Pero la Escritura dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios nos da un nuevo corazón para que les sigamos. Una oración no te puede salvar. Responder a la invitación de un pastor o un predicador no te va a salvar. Tomar una decisión de seguir a Cristo no te va a salvar. Estas cosas no te hacen nacer de nuevo. El nuevo nacimiento, la regeneración que menciona la Biblia, es una obra sobrenatural de Dios desde el principio al fin. Es una obra desde el principio al fin que Dios hace. La Biblia dice que esta obra de Dios no es de nosotros, como menciona en Efesios capítulo 2. Es una obra de la gracia soberana de Dios. Vamos a ver lo que dice la Biblia. En el libro de Ezequiel, capítulo 36, hay unos versículos que mencionan la regeneración y cómo Dios lo hace en nosotros. Y vamos a ver plenamente que es una obra de Dios, que Dios hace todo en cuanto a la regeneración. Dice la Escritura: y yo espaciaré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicia y de todos vuestros ídolos. Yo os limpiaré, yo os daré corazón nuevo, y yo pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y yo quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y yo os daré un corazón de carne. Y yo pondré dentro de vosotros mi espíritu, y yo haré que andéis en mis estatutos, y que guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Es la obra de Dios, es lo que Dios hace, no es lo que nosotros hacemos. ¿Tú has participado en tu nacimiento físico?
natural? No. Ninguna persona participa en su nacimiento física. Ninguna persona. No tenías ninguna palabra. No tenías ninguna opinión en cuanto a tu cumpleaños, en cuanto al día que naciste. Tú naciste en el día que Dios escogió y no podías cambiarlo. De la misma manera, no participas en el nuevo nacimiento espiritual. Es una obra de Dios. Y Dios, como dice la Escritura, va a quitar tus ídolos. Él te va a salvar de ellos. Y Él hará que andes en sus estatutos. Él va a hacer la obra. Y no vas a seguir viviendo una vida llena de pecado. Dios te va a santificar. Lo va a pasar. Dios castiga y disciplina a todos sus hijos. Y si no está pasando en tu vida, es porque no eres hijo o hija de Dios. Cuando naces de nuevo, Dios te va a dar este nuevo corazón que menciona la Escritura. Y vas a tener nuevos deseos. Nuevos deseos. No vas a seguir amando las cosas que Dios odia. Cuando Dios te regenera, cuando naces de nuevo, cuando el Señor te convierte, vas a empezar a odiar las cosas que antes amabas. Y las cosas que antes odiabas, vas a amar. Vas a amarle a Jesucristo sobre todo. Y vas a vivir una vida recta y santa delante del Señor. Y sí es un proceso. Y sí vas a pecar. Pero la diferencia es que ahora cuando pecas, vas a tener pena y dolor por tu pecado. Y te vas a arrepentir. Y el Señor te va a disciplinar. Y vas a seguir en sus caminos. No vas a seguir amando el pecado que amabas antes. Si es así, no conoces a Jesucristo y Dios no ha hecho ninguna obra en tu vida. Considera las cosas que te digo este día y piensa bien en estas cosas. El Evangelio de Jesucristo es un Evangelio de discipulado. Jesucristo salva a una persona y aquella persona será su discípulo. No hay discípulos y conversos. Hay un solo grupo de creyentes. Son espirituales y son discípulos. Tenemos que morir a nosotros mismos y negarnos a nosotros mismos para que podamos seguirle a Jesucristo. Es el Evangelio de Jesucristo que se ha predicado por 2000 años. Es un evangelio duro, y es un evangelio directo, pero es lo que dice la palabra de Dios. Clama a Dios para que te salves si estás confiando en una oración o en una decisión que has tomado unos años atrás. Esas cosas no salvan a nadie. Si tú escuchas la palabra de Dios, si escuchas el Evangelio de Jesucristo y sales de aquel lugar y no hay cambio en tu vida, es la evidencia que nada ha pasado en tu vida. Es la evidencia que tienes una falsa fe basada en tus emociones. Y no podemos confiar en nuestro corazón porque el corazón es perverso y malvado sobre todas las cosas. Tenemos que confiar en lo que dice la palabra de Dios. Es la única autoridad y es suficiente para todo lo que hacemos en esta vida. Es la palabra de Dios. Es el Evangelio que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree.